Este es su programa, Las Verdades Como Son, presentado por Iglesia de Cristo Ven Señor Jesús. Me da mucho gusto contar una vez más con su teleaudiencia y hoy vamos a platicar una vez más con la licenciada Gaby acerca de temas relacionados a la Escritura. Que Dios le bendiga, hermana Gaby. Gracias, pastor, igualmente. Bendiciones para usted y para las personas que nos están sintonizando. Vamos a hablar acerca de un tema muy bonito, que es acerca de la sabiduría. En la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, pero antes que nada quisiera, para los que tienen las dudas, porque estas son dudas de las que me manifiestan, ¿verdad? Es la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, porque están muy alineadas, pero no es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 11, es haciendo una clara alusión a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el vástago que retoña de Isaí. Entonces dice que reposará sobre él, número uno, el Espíritu de Jehová, que es poder, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque usted hasta llegó en su pregunta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la sabiduría y la inteligencia? Que de alguna manera es lo que llevó a Jesús a ser un vencedor. Porque Isaías 11:2 nos da la clave de por qué Jesús fue un vencedor, a pesar de tanta tentación. Y la respuesta es muy clara, porque reposó sobre él los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus que según Apocalipsis están delante del trono de Dios y que fueron enviados por toda la tierra. Entonces, hoy podemos tener acceso a esos espíritus como iglesia. De hecho, si somos el candelero, ya ve usted que en Apocalipsis dice que la iglesia es el candelero de 7 brazos, es porque en nosotros debería de reposar estos 7 espíritus para tener una vida de bendición, ser bendición para otros y una vida victoriosa. Bueno, dentro de esto están, repito, el espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? Mire, creo que entendiendo el don de sabiduría, vamos a entender lo que es la sabiduría. A mí me gusta más explicar las cosas así. Sí. Expliquemos el don de sabiduría. Acuérdense que hay 9 dones y uno de los dones es la sabiduría, que el Espíritu Santo le da a los hombres. ¿Qué es el don de sabiduría? El don de sabiduría es poder conocer por el Espíritu Santo el futuro. Es decir, de repente se levantan profetas como Agabo y dice, de aquí a cierto tiempo va a haber hambre en la tierra, prepárense. ¿Qué está anunciando Agabo por espíritu de sabiduría? Lo que viene en el futuro. Luego dice otro ejemplo del mismo profeta llamado Agabo, dice que él se amarró los pies y las manos y dijo, el Espíritu Santo dice así, el dueño de este cinturón será así como estoy siendo atado yo ahorita, será atado de pies y manos. Está anunciando el porvenir, el futuro, a través del Espíritu Santo por el don de sabiduría. Ese es el don de sabiduría. Entonces el don de sabiduría es conocer el futuro. Por ejemplo, Jesús dijo, anunció, uno de vosotros me va a entregar. ¿Cómo lo sabía él? Por el don de sabiduría. Entonces el don de sabiduría es poder conocer el futuro por el Espíritu Santo. Don de sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría entonces es conocer el futuro de nuestras acciones. Mire, nuestra vida, hermana Gaby, nuestra vida está llena de decisiones. Sí. Por ejemplo, usted hoy decidió cómo iba a vestirse, decidió a dónde iba a ir, decidió venir a este programa. Usted, toda la vida nuestra, constantemente está llena de decisiones. Pero hay unas que son más trascendentales que otras. Sí. Y hay decisiones muy importantes, por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? Esa decisión es muy importante. Esa decisión es trascendental. Sí. Entonces, pongo el ejemplo ¿con quién me voy a casar? Porque si usted decide mal, va a ser desgraciada por un buen tiempo, o por toda la vida. ¿Me explico? Sí. Pero si decide bien, usted va a ser una persona dichosa y bienaventurada por larga vida, hasta que parta la tierra, el cónyuge usted. Entonces esa decisión es trascendental. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo comienza un matrimonio? Comienza con un noviazgo. Entonces, el escoger a quién decirle sí, a quién escoger como pareja,
Eso es determinante. Sí. Eso es trascendental. Ujú. Entonces, si usted encuentra, vamos, una jovencita encuentra a un hombre que es, número uno, no es temeroso de Dios. Ujú. Dos, no cree en Dios. Tres, no le alaba, no le sirve, ni le interesa. Ujú. Usted, la jovencita cristiana ya sabe que ahí totalmente el yugo es desigual. Ujú. ¿Por qué? Porque a la persona no le interesa a Cristo, ni le interesa la palabra, ni le interesa lo eterno. Ujú. Entonces, si no le interesa, ¿qué van a hacer juntos? Sí. No sé si me explico. Sí. Bueno, no digamos si es borracho, no digamos si es mujeriego. Ujú. Entonces, ya por la sabiduría, usted sabe que le va a ir mal, a esa jovencita le va a ir mal. Ujú. Y la jovencita lo sabe. Me va a ir mal, ya lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Por los frutos, por las manifestaciones, ya lo sabe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que opera aquí? Lo que opera es que la persona ya sabe por la sabiduría que le va a ir mal. Pero ¿qué pasa? A pesar de eso, le dice sí, se casa, se embaraza y vive una vida desgraciada. Y la pregunta es, ¿no lo sabía? Ujú. Sí lo sabía, porque la sabiduría que Dios coloca en cada creyente se lo anunció. Entonces, ¿por qué, aún sabiendo el futuro por el espíritu de sabiduría, Ujú. por qué se embarcó? Muy sencillo, porque le faltó inteligencia. Entonces, la sabiduría nos advierte el futuro, nos anuncia el futuro. Ujú. La inteligencia nos ayuda a escoger, porque hay gente que, sabiendo que le va a ir mal, de todos modos decide embarcarse. Vamos a ver el hijo pródigo. ¿Sabía el hijo pródigo que le iba a ir mal? Sí, lo sabía. Ujú. Él lo sabía. ¿Por qué agarró el cheque y se fue? Porque le faltó inteligencia. Ujú. ¿Me explico? Sí. Ahora, los pródigos que se quedan en la casa y no... ¿Por qué se quedaron? Porque el espíritu de sabiduría les advirtió: te va a ir mal. Realmente esos amigos que tienes son amigos mientras tengas dinero. Se acaba el dinero, se van a acabar los amigos. Entonces la sabiduría le advierte. ¿Qué hace el hermano? Bueno, soy inteligente, ya sé que me va a ir mal, decido no ir. Entonces la inteligencia nos ayuda a decidir. Ujú. La sabiduría solamente nos advierte. Entonces hay gente que de repente le va mal y sabe que le dice a uno: yo lo sabía, pastor. Sí. Le dijeron, la verdad lo sabía, en el fondo del corazón, yo lo sabía que estaba mal. Sin embargo, me embarqué. Ujú. ¿Cuánto cristiano hay en los hospitales Sí. que fueron advertidos por la sabiduría que les iba a ir mal? Ujú. Que si seguían con esa dieta, esa forma de comer, iban a parar mal. Lo sabían. Ujú. Pero a pesar de saberlo, siguieron con el mal régimen alimenticio. Se lo voy a poner de esta manera. No hay médicos que le dicen a uno: no coma esto, ni esto, ni esto. Ya no lo coma, por lo menos por un buen tiempo. ¿Qué le está diciendo? La sabiduría se le está acercando. Ujú. La sabiduría le está advirtiendo: no debe usted comer eso. Sin embargo, hay gente que se llama engaño y dice: una Coca-Colita, no me den eso. Y ya agarra sabe que le va a hacer daño. Ya está advertido por la sabiduría. Pero como no tiene inteligencia, a escondidas se toma sus 3 litros de Coca-Cola, creyendo que es muy inteligente porque engañó a todos. Y ahí no tiene inteligencia el hombre, la persona, porque sabiendo que le va a ir mal, de todos modos decide mal, porque le faltó inteligencia. Pero la gente que le dice al doctor: ya no más esto, y sabe que eso le va a traer un beneficio, conoce el futuro: si yo me abstengo de esto, me va a ir bien, me voy a componer de la salud, entonces decido no, me cuesta, pero no, porque soy inteligente. Entonces la inteligencia es saber escoger. La sabiduría es conocer el futuro de las cosas, de las decisiones que yo voy a tomar. No sé si me están a entender. Sí, sí. Bueno. Sí. Sí, de hecho, pues parte de la sabiduría es no repetir errores, ¿verdad? Que ya los vimos en otro lado y que nosotros, pues, yo ya me di cuenta, entonces ya no lo sigo, ¿verdad? Sí, es que, vamos, usted está poniendo muy clara la sabiduría. La sabiduría es que yo ya sé que si yo hago algo me va a ir mal,
porque ya mi vecino ya lo hizo y le fue mal. Ni modo que yo voy a ser diferente. Que esa es la fatuidad de la gente. Ya, mira, mi hija te va a ir mal, mira, ya le fue mal a fulano, a vengano, mira, la sabiduría clama en las calles, la sabiduría te enseña en ejemplos de otros, mira hija, a fulana le fue mal, a fulana le fue mal, ¿por qué sigues todavía en ese error? Entonces la fatuidad es decir, a mí me va a ir diferente, es que conmigo va a ser diferente. ¿De dónde? Diferente. Va a ser, si tiene los mismos elementos, van a ser los mismos resultados. Entonces la sabiduría te advierte. Sí. La inteligencia te aparta de eso que te advierte, o la fatuidad te embarca en eso. Así es. Por ejemplo, Jonás sabía que le iba a ir mal si se iba para otro lado, en desobediencia a Dios. Él lo sabía. Tan lo sabía que cuando fue la tormenta les dijo, miren, ¿para qué nos engañamos? Esta tormenta que rompe este barco no es otra cosa más que yo vengo huyendo de la presencia de Dios. ¿Cómo un hombre sabiendo que le va a ir mal por ir en una dirección opuesta a Dios, se embarca? Le faltó inteligencia, no sabiduría, porque lo sabía. Él sabía por la sabiduría que le iba a ir mal, porque está tomando una dirección opuesta al mandamiento de Dios. Entonces nosotros lo sabemos, cada vez que nos apartamos de los mandamientos de Dios, nos va a ir mal. Y también lo sabemos, cada vez que hagamos lo que la palabra dice, aunque nos cueste humillarnos, pedir perdón, aunque nos cueste, sabemos que nos va a ir bien. Entonces el inteligente decide bien. Jehová dijo algo, yo pongo de testigo al cielo y a la tierra, de que yo a ustedes israelitas les mostré el camino del bien y del mal, de la bendición y la maldición. O sea, esa es sabiduría. La inteligencia es, ahora decide tú por qué camino vas a andar. Si eres inteligente, vas a seguir el camino de la bendición. Si eres fatuo, vas a seguir el camino de la maldición. Pero ya no es Dios el culpable, sino nuestra falta de inteligencia la que nos da los desaciertos, o la inteligencia la que nos da los aciertos. Correcto. De hecho, meditar acerca de decisiones que vamos a tomar antes de cualquier otra acción nos hace sabios, ¿verdad? Esa meditación es sabiduría. Usted ya es sabio porque ya sabe, ya meditó y dijo, ya lo sé. La inteligencia es saber decidir bien. Ahora, algo más de la sabiduría, Gaby, que quizás sería bueno tocar, es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, aquí hay que aclarar que cuando dice temor a Jehová, muchos predicadores, he escuchado yo, gracias a Dios, no todos, dicen, mire, cuando la Biblia dice temor a Jehová, no es que usted le tenga miedo, sino que simplemente solo le tenga reverencia. Eso lo dice la Biblia. Entonces la Biblia diría que el principio de la sabiduría es la reverencia a Jehová. No dice eso. Dice es el temor, y temor es miedo. O sea, usted tiene que tener miedo, porque está delante de un Dios que es fuego consumidor y que horrenda cosas caen en manos del Dios vivo. Usted tiene que creer que hay un Dios que puede echar vivo a alguien al infierno en cuerpo y alma. La Biblia dice temed, Jesús dijo, temed a aquel que puede destruir cuerpo y alma y en el infierno. Eso no es reverencia, eso es tenle miedo. Sí. Caray, a veces le tenemos miedo a un policía, le tenemos miedo a un soldado, le tenemos miedo ¿cómo se llama? A pasar por una calle porque ahí hay una pandilla de maleantes. ¿Cómo no le tienes miedo a Dios? Le tienes miedo a los muñequitos de barro, ¿por qué no le tienes miedo al creador de esos muñecos de barro? La Biblia sí es clara en decir que le tengamos miedo a Dios, como el miedo que usted le tenía a su papá. Mire, yo voy a decir esto, perdón la alusión personal y perdón por lo que voy a decir. Pero yo por lo menos, yo cuando fui mundano, fui muy mal hablado, pero muy mal hablado. Sin embargo, en la casa, a pesar de que era muy mal hablado en la calle, en la casa nunca dije una mala palabra. ¿Por qué? Por el miedo que le tenía al castigo de mi papá. Una mirada de mi papá era como una mirada de fea. Yo sabía a dónde me llevaba esa mirada. Las consecuencias de decir una mala palabra en la casa hubieran sido nefastas. Entonces, por el miedo a mi padre, yo nunca la dije en la casa. Entonces, y la Biblia sí es clara, ten miedo. Sí. Témele a Dios, ten temor, no solo respeto, no solo reverencia, tenle miedo. Entonces, la gente que aprende a temer a Dios, la gente que aprende a tenerle miedo, pavor a Dios, se aparta del pecado. Eso se llama medicina preventiva. Porque fíjense que cuando una persona, le teme a Dios y le tiene un pavor a Dios, regularmente no peca.
porque dice, Dios mío, bueno, quizá este sinvergüenza de mi marido merece que le sea infiel, pero Dios no. Y Dios guarda, Dios no. Y eso lo frena. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted le teme a Dios, no va a pecar. Por eso la Biblia dice, el temor a Jehová es apartarse del mal. Sí. ¿Por qué se aparta uno del mal si le teme a Dios? Porque uno sabe que van a haber consecuencias, que sí va a haber castigo, porque Dios sí castiga. Sí. No sé si me explico. A saber el Dios de quién será. El Dios de los que dicen que Dios no castiga. Léase todo el Nuevo Testamento a ver si no castiga. Pregúntele a Ananías y Zafira si no lo castigaron. Pregúntele a Jerusalén si no lo castigaron. Pregúntele a las iglesias si no le van a quitar el candelero de su lugar. Iglesias del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, de la gracia. Pregúntenle si no los arrojarán en cama a los que se acuestan con Jezabel y fornican con Jezabel. A ver, pregúntele si no castiga a Dios, si no borra del libro de la vida a nombres. Sí. Es claro que hay castigos, por amor de Dios. En el tiempo de la gracia también hay castigos. Y no dice en el tiempo de la gracia que Dios al que toma por hijo lo corrige y lo castiga y lo azota. Ay, hermana, hay que leer la Biblia, porque yo no sé el Dios de quién es aquel que dice que Dios no castiga. Y por eso es de que tenemos una iglesia tibia, una iglesia donde hay inmoralidad, donde hay pecado, y fíjense que ahora la santidad se le llama religiosidad. Sí. Y el libertinaje, ese es el evangelio. Jamás el Señor nos llamó a la gracia para vivir una vida a como se nos dé la gana y a desplayar nuestras pasiones. Y esa es la gracia. Momentito, ubiquémonos. La gracia no es un pretexto para el libertinaje. Sí. Y para evitar el pecado, la Biblia es muy clara: témele a Dios. Si tú le temes a Dios, ya tienes un principio, eres sabio. Es medicina preventiva. Ahora aclaro. Si ya caíste, si ya pecaste, aplicar ahí el temor a Jehová es lo más absurdo. Al pecador no se le aplica el temor, al pecador se le aplica la misericordia. Pero como somos tan alrevesados, debió de haber habido temor antes de pecar. Pero ya pecaste, y ya el pecador ahora se aplica el temor a Jehová. Ay, Dios, ¿y por qué no vas a la iglesia? Es que le fallé a Dios y le tengo miedo. Le debiste haber tenido miedo antes de pecar. Es medicina preventiva. Pero media vez pecaste, ya no te apliques el temor, ahí aplícate la misericordia, que es medicina curativa. Usted sabe que siempre será mejor la medicina preventiva que la curativa. Sí. La preventiva es evitar la enfermedad. La curativa es ya te enfermaste, pero puedes sanar. Entonces, la misericordia es aplicada al que pecó. Al que no ha pecado se le aplica el temor a Jehová. Si yo tengo temor a Jehová, voy a ser sabio y me aparto del pecado. Sí. ¿Me explico? Ahora, si ya pequé, no te apliques el temor a Jehová. Ahí aplícate la otra arista de Jehová, que es su misericordia que triunfa sobre el juicio. Y acércate confiadamente al trono de la gracia y vea la sangre de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces, la medicina curativa es la misericordia de Dios, pero la preventiva es el temor a Jehová. Si la iglesia se aplicara más, nos aplicáramos más la medicina preventiva, pecáramos menos. Fuéramos iglesias más espirituales, miembros más espirituales. El problema está que como se enseña que no, que el temor a Jehová solo es respeto, es reverencia, entonces constantemente tenemos en las iglesias que aplicar medicinas curativas, cuando con el temor a Jehová se evita el pecado, porque la gente se aparta del mal. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la Biblia. Y como este programa se llama Las Verdades como Son, como leemos en la Escritura, así lo decimos. ¿Qué más, hermano? Sí, de hecho, pues aprovechando lo que usted dice, podemos hacer una diferencia en que una persona lea mucho, sea muy estudiada, tenga los títulos cualquiera que tenga, no lo hace más sabio o no lo hace sabio, pues porque a veces... No, es que ese es conocimiento. Exacto. Mire, en los 7 espíritus de Dios, présteme su Biblia, ya que usted tiene aquí la Biblia. El que sabe de ciencia, el que sabe de doctrina, el que sabe de Biblia, puede no ser sabio. Exacto. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de los 7 espíritus de Jehová, mire lo que dice la Escritura en Isaías, capítulo número 11, y se lo voy a probar de esta manera, hermana Gaby. Aquí dice que sobre el Mesías, Jesucristo, dice que va a reposar el espíritu, 11:2 de Isaías, de Jehová, número 1,
Número 2, espíritu de sabiduría, que es conocer el futuro de nuestras decisiones. Sí. Número 2, inteligencia, que es saber decidir si con certeza o con fatuidad. Espíritu de consejo, que necesitamos siempre el consejo de los adultos y de los espirituales. De poder, que son milagros. Espíritu de conocimiento. Entonces la gente que sabe de leyes, de la física, de la química, de matemáticas, de biología, lo que tiene es conocimiento. Entonces podemos tener gente con mucho conocimiento totalmente pecadorazas. Sí. Es que sabiduría no es saber de ciencias, de Biblia. Eso es conocimiento. Sí. Sabiduría, repito, es poder ver el futuro. Inteligencia es saber decidir bien. Y conocimiento, ahí sí, es llenar nuestro acervo cultural de una serie de información. Llenar nuestra mente, nuestra alma de información. Entonces la información es conocimiento, no sabiduría. Sí. La información de ciencia, de leyes, de Biblia es... Entonces tenemos un Salomón. Sí. Un Salomón que Dios le dio sabiduría. Entonces, ¿por qué falló Salomón? Porque no tenía inteligencia. Si hubiera tenido inteligencia, él hubiera decidido bien. Él decidió mal sabiendo que le iba a ir mal. ¿Me explico? Sí. Porque la sabiduría le advertía a Salomón las consecuencias de su pecado o de sus aciertos. Sí. Pero como no tenía inteligencia, a pesar de saber, decidió mal. Y era un hombre que tenía conocimiento, pero decidía mal. Sí. Entonces, ¿qué le hace falta a mucho cristiano que conoce mucho la Biblia? Inteligencia. Sí. ¿Qué le falta a mucho cristiano que tiene el Espíritu Santo que le advierte de lo bueno o lo malo de sus actos? Inteligencia. Entonces, ¿qué tenemos que pedir al Señor? Inteligencia, porque sabemos que nos puede ir mal y aún así decidir mal, hacer las cosas malas. Sí. Entonces la inteligencia nos va a ayudar a decidir bien. Necesitamos conocimiento, claro que sí, porque hay que llenarnos de información. Pero lo peor que puede tener un hombre es ignorancia. La ignorancia, yo no sabía, es que no había leído, es que no me dijeron. Sé inteligente, o llénate de conocimiento. Llénate de conocimiento, es necesario conocimiento. Hay gente absurda que dice, ¿y para qué se meten tanto en la Biblia? Solo hablemos del amor de Dios. ¿Por qué si la Biblia tiene 66 libros, por qué solo quieres que lea solo un pasaje y soy un versículo bíblico si me dejaron 66 libros? Esa gente absurda lo que está haciendo es desechar el conocimiento, que es importantísimo el conocimiento. Sí. Pero, repito, podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos inteligencia, con todo y conocimiento decidimos mal. Sí. Por eso la inteligencia es muy determinante para caminar, para avanzar, para saber orientar nuestra vida. No sé si ya expliqué algo de esto. Así es. ¿Qué más, hermana Gaby? Sí, entonces pues el que nosotros tomemos las decisiones con inteligencia y sabiduría pues nos va a brindar beneficios a nuestra vida, ¿verdad? O sea que sería bueno tener esta trinidad, ¿va? Sabiduría, conocimiento e inteligencia. Eso tenía Jesús. Jesús no era ignorante, Jesús sabía de todo. Sí. Sabía el futuro, todavía no es mi hora, ya vino mi hora, uno me va a entregar, sabía el futuro. No convierto las piedras en pan porque sé quién es la fuente. Pero era inteligente porque decidía bien. Exacto. ¿Cuál fue el éxito de Jesús? 7 espíritus ministrándole. Y son los 7 espíritus que quieren ministrar a la iglesia. Por eso la iglesia es un candelero en Apocalipsis, capítulo número 1, es un candelero de 7 brazos. Porque esos 7 brazos son los 7 espíritus que Dios quiere depositar en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el cuerpo físico de Jesús está pasando en el cuerpo místico. La iglesia es el cuerpo místico. Jesús es su cuerpo físico. En el cuerpo físico de Jesús reposaron estos 7 espíritus. Entonces Dios quiere que en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo místico, fluyan los mismos 7 espíritus. Entonces, si nosotros no nos dejamos ministrar por estos 7 espíritus, vamos a ser cristianos vencedores. Si no, vamos a ser derrotados y fracasados. Así es, y pues también en la Escritura está que nosotros podemos pedir esa sabiduría, ¿verdad? A Dios. Si alguno es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da todo sin reproche. Santiago capítulo 1.
Si alguno necesita inteligencia, pídasela a Dios. ¿Sabe qué pasa? Que a veces perdemos el tiempo pidiéndole a Dios un carro, y ya tenemos el carro, y ese carro por falta de inteligencia nos lleva al barranco, ese carro nos lleva a pecar, ese carro nos aleja de la iglesia, del servicio. Entonces, ¿de qué sirve que pidas un carro? Mejor pide inteligencia, mejor pide sabiduría, mejor pide conocimiento, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Exacto. No sé si me estoy dando a entender. El tiempo se nos ha ido, licenciada. Qué gusto compartir con ustedes, amigos televidentes, estos espacios. Espero que el programa sea de mucha bendición y que aprendamos a tomar buenas decisiones para que nuestras vidas sean exitosas delante de Dios. Recordemos que el éxito de este planeta Tierra y de toda la eternidad será tener un Dios totalmente agradado, y lo agradamos obedeciendo su palabra. Que Dios les bendiga.